Hey, hey, chachos, ¿cómo van? ¿Qué se dice? ¿Cómo va todo? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con el análisis de mercados correspondiente a la semana comprendida entre julio 20 y julio 26. Vamos a comenzar en los gráficos diarios por el euro dólar. Vamos a ver qué tenemos en él. Tenemos un rebote en el piso. Un precio de 1,1200, bastante visitado, bastante fuerte. Es una zona de reacción de soporte mayor, bastante fina. Tenemos una zona de resistencia mayor, pequeña. Y después de esa tenemos una zona grande. En caso de que rebote en esa zona mayor, tendríamos entonces 71 pips hasta esta resistencia próxima o 150 pips hasta arriba en esa zona de reacción siguiente. Entonces está bueno para tratar de hacer un sincronismo y ganarnos este espacio, ¿vale? Es lo que yo veo más cercano para esta semana. Vamos a abrir el oro. Vamos a mirar qué pasa con ese oro. Ese oro está bastante interesante. Vemos aquí una zona de reacción de techo. Vemos una zona de reacción de piso. Eso se puede ver como una banda estrecha, grande, bastante indecisión. El precio reventó esa zona o la rompió con buen poder, con buena fuerza y llegó hasta el 1.450 y ahora se hizo el giro y llegó hasta la zona de reacción de soporte menor. Entonces tendríamos una zona adicional acá, una resistencia y tendríamos un espacio desde el piso hasta el techo de 3126 pips para hacer el sincronismo y tratar de obtener largos en el gráfico de una hora, ¿vale? Podría ser algo así. Tratar de ganarnos este espacio trabajando en los pisos, o si está, digamos, muy acelerado el precio, digamos que tratar de tomar el primer pivote de piso e irnos con este espacio para llenar. Vamos a mirar qué podemos ver aquí en el Gran Bretaña Pound. Tendencia bajista que tuvo una pausa. Tendencia bajista con una pausa. Aquí seguimos con mínimos cada vez más bajos y aquí tenemos un máximo más bajo que el anterior. Se rompió la zona menor, que era esta, el precio la pasó y se dirige hacia la zona mayor, que es esta. Entonces, como estamos en un panorama alcista, o digamos que estamos en una salida de un rango bajista, de la pausa bajista, y tendríamos un espacio en caso de que rebote el precio en esta zona de reacción de 131 puntos. Si el precio sigue arriba, tendríamos un espacio aproximadamente de 159 puntos después de pasar esta zona, ¿vale? Entonces, muy importante saber qué pasa ahí, pero yo todavía seguiría haciendo cortos o priorizando los cortos, es decir, los techos, este techo, o si el precio revienta entonces priorizaría este techo. Vamos a mirar qué pasa en el yen. El yen está, digamos que algo parecido. Vamos a mirar. Tenemos acá unas zonas de máximos más bajos. Acá se da la falla y acá se da, digamos, como otra especie de falla, aunque este pivote es más alto que el anterior. Entonces podemos tomar esto como una
como un pivote de transición, como un pivote de transición. Acá hay una zona de reacción importante abajo. El precio todavía está como tratando de bajar, hay más oferta que demanda y tenemos un espaciecito pequeño para llenar abajo de 56 puntos. Está bastante confuso, la verdad. Tendríamos una zona de reacción acá de techo. Entonces, si el precio rebota, tendríamos un espacio de 238 pips hasta arriba. O si el precio sigue, o el precio continúa bajista, tendríamos una zona de reacción abajo, siguiente, hasta este punto. Y esa zona tendría, en teoría, si se da rebote aquí, tendríamos unos 200 puntos para aprovechar en una hora. Vamos a continuar en Nasdaq 100. Mi activo, digamos que tenemos una tendencia alcista con mínimos cada vez más altos. Este es nuestro último mínimo cada vez más alto. Y máximos cada vez más altos. Este precio anterior ya fue superado, entonces yo seguiría, digamos, pensando en que este vacío se puede llenar. Está muy pronto, digamos que está muy cerca. Está un poco complejo de operar este Nasdaq 100 con muy poco espacio acá, muy poco espacio. En caso de que esta zona sea superada, es decir, que el precio rebote o traspase esta zona, la rompa y llegue a este punto, yo creo que podríamos estar priorizando ventas para tratar de ocupar el vacío que hay hasta este punto de 753, que sería genial que el precio corrija un poco para ocupar esto. Listo. Vámonos para el Standard & Poor's. Correlacionado, demasiado correlacionado. Tendríamos como un doble testeo de techo, que no es un doble testeo. Tendríamos una zona de reacción aquí, de resistencia, y tendríamos una zona de reacción de soporte aquí, muy cortas. También digamos que tendríamos un espacio para aprovechar acá. La veo más complejo que el Nasdaq, incluso el Nasdaq tiene mucho más espacio abajo en caso de que se dé esta ruptura, y si se va completo tendría unos 2.439 puntos hasta abajo. Vámonos para el franco suizo. El franco suizo tenía una caída, o viene en caída. Esta zonita pequeña que tenía al lado fue rota, muy tenuemente, pero fue rota, y tendríamos para priorizar este espacio hasta este punto. Y ese espacio tiene 131 pips hacia abajo para trabajarlo en una hora o hacer scalping, priorizar ventas. Vámonos para el australiano. El australiano está, digamos que como un ambiente alcista en esta última punta. Tendríamos aquí un doble piso. Ya tendríamos un pivote máximo y mínimo más altos. Y en este momento está llegando a la zona de reacción de soporte menor,
que en caso de que se dé rebote priorizaríamos ese espacio gigante, pues gigante no, ese espacio que hay hasta acá, con compras en H1, si rebota 158 pips, o si el precio continúa después de este punto, después de esta zona pequeñita que tiene acá, podríamos priorizar ventas hasta la zona de reacción de soporte mayor. Es decir, si se rompe el precio acá, después de este punto, podríamos priorizar este espacio, deme un segundo que se me fue por acá lo que no es, que es de 89.92 pips, este espacio en caso de romper. En caso de rebotar priorizaríamos este. Listo. Tenemos el neozelandés, que algunos dijeron en el grupo de Telegram que lo aprovecharon esta semana. Creo que esto lo habíamos visto la semana anterior, bastante provechoso, tiene un espacio por acá bastante alto y tiene máximos y mínimos cada vez más altos, máximo más alto, máximo más alto, y a partir de este tenemos un mínimo más alto. Aquí se dio la ruptura de tendencia, pivote 1, pivote 2, y tenemos una zona de reacción cercana, que es esta, para tratar de priorizarla, si se nos da un rebote aquí, hasta acá. Incluso este retroceso de 38 pips se podría trabajar si no se va mucho el precio el domingo, y tendríamos esta gigante 212. Yo esperaría este retroceso controlado para empezar a tomar posiciones otra vez de compra acá para llenar ese espacio gigante. Este activo me gusta muchísimo lo que está pasando con él. Eso lo voy a dejar marcada acá la zona de reacción, de resistencia, perdón, de soporte menor. Eso lo voy a pasar ahorita al grupo de Telegram. Muy bueno se ve este activo. Canadiense. Llegó a una zona de reacción, que es esta, y empezó a congestionar. Yo no haría nada en este canadiense. Lo que tenemos ahí es un mercado sin fluidez. De pronto, si esta semana el precio pasa de acá, de esa banda estrecha, yo priorizaría los pisos hasta llegar a esta zona, obviamente haciendo el sincronismo de una hora, y tendríamos 286 puntos. Entonces, después de que pasemos de esta congestión, si los alcistas tienen el poder y logran llenar este espacio, sería un espacio bastante interesante para tomar con largos en H1. Mientras tanto no estaríamos haciendo nada. Y aquí en el petróleo teníamos una tendencia bajista que terminaba aquí. Tenemos un pivote 1 de transición de tendencia aquí. Y está llegando a la zona. Ahí se está viendo la desaceleración. Sería genial que pudiéramos ver una vela pivot para llenar este espacio que hay hasta esta zona que fue tocada 2 veces. Ya tendríamos, haciendo una vela pivot acá, un rango bien conformado, y yo me iría por llenar este espacio de 426 puntos por dentro en H1 haciendo el sincronismo. Se ve muy bien este espacio para llenar. Y en el Bitcoin vamos a ver qué pasa. De nuevo en el piso, una zona bastante importante para que los que les gusta comprar el Bitcoin, el precio llegando a esta zona de reacción importante. Tenemos una vela pivot y tendríamos un espacio por llenar hasta acá de
2.700 pips. Entonces, me gusta mucho lo que está pasando en el neozelandés, me gusta mucho lo que está pasando en este Bitcoin, me gusta muchísimo lo que está pasando también en el petróleo, ese espacio que es probable, es bastante probable que se llene al alza. Y les dejo entonces en el grupo de Telegram estas y les voy a dejar también publicado en YouTube este análisis. Que esté muy bien, chachos. Demasiados éxitos y buen trading esta semana. Toda la energía del mundo. Hasta pronto.